fracasó. Y creo que eso es algo que no ha ocurrido muchas veces. Pero otra cosa que pasó y que yo creo que es digna de estudio es cómo un pueblo derrotó el cerco informativo que tenían los medios privados de comunicación. En aquellos días tú no veías a los ministros del presidente Chávez, a los miembros del gabinete rodeados de los micrófonos típicos con los tacos de las grandes agencias de Reuters, AP. Tú los veías con unos micrófonos todos escascarillados, con un cable medio remendado con un tape, y porque eran los micrófonos de los medios comunitarios, eran los que llegaban, los que estaban en el sitio. Muchas imágenes que tú viste de lo que pasó por Venezuela esos mismos días que enviaban las agencias, eran imágenes tomadas por muchachos y muchachas de 15 años, de 16 años, que bajaron de su barrio y llevaban como arma una cámara. Y yo creo que eso nos marca un camino, y el camino es fortalecer en esta guerra mediática contra la mentira y la manipulación, fortalecer el ejército de comunicadores populares en toda América Latina, porque demostramos no solamente de que todo 11 tiene su 13 y que Chávez no se va, demostramos que podemos derrotar la dictadura mediática. Tú haces referencia a dos documentales que son Asedio a una embajada y Puente Ayaguno, clave de una masacre. Esos dos documentales tratan sobre sucesos que ocurrieron alrededor del golpe de Estado. Uno dice golpe de Estado, pero de ahí hay mucha tela que cortar, es decir, hay muchas historias, muchas pequeñas historias que vale la pena no olvidar. Y ese no olvidar es lo que nos motivó, no a mí como realizador, porque estos son trabajos colectivos, sino al grupo que trabajamos juntos, y nos motivó a recoger esas imágenes que habían transmitido algunos medios, a recoger las imágenes que habían grabado videoaficionados, imágenes que no habían salido al aire y los tenían los asistentes de cámara y nos las pasaron, y las imágenes que grabamos nosotros durante esos días, y hacer un contrapunteo entre lo que era la versión de los medios privados y lo que era lo que nosotros vimos en la calle y lo que otros amigos, compañeros, vecinos, compatriotas vieron que corrían en las calles y que nunca fue contado por los medios de comunicación. Una amiga irlandesa hizo un documental que fue muy visto, que se llama La Revolución no será transmitida, y eso fue tal cual. Es decir, la orden fue que la revolución en Venezuela no se transmite, porque yo creo que ellos estudiaron muy bien el fenómeno cubano y vieron el altavoz, el ejemplo que significa la revolución cubana y cómo llega cuando viaja en forma de disco, en forma de música, en forma de noticias, en forma de imagen. Si la imagen de un pionero cubano yo creo que es más demoledora que cualquier avión de los que ustedes puedan tener acá. Entonces, en esos documentales iban por ese lado. Cuando salimos a grabar, pues, en esos momentos el choque con el fascismo, como equipo de grabación, es lo que menos te preocupa, porque tú estás viendo, tú estás haciendo un trabajo, estás buscando algo, y cuando vas a la cámara quizás, que te das cuenta de las cosas, o de repente el empujón o la agresión ya no la estás viendo por el visor de la cámara, sino que la has en vivo, lo que ves es mucha rabia, un odio visceral, ves miradas extraviadas, es decir, locos. Y lo más peligroso de la reacción de los fascistas esos días en Venezuela, yo creo que era que repetían un guión. Es decir, las opiniones que yo escuché, tú vas a una marcha bolivariana y tú le preguntas a alguien, ¿por qué apoya a Chávez? Y la respuesta puede ser, porque me gusta la verruga Chávez, o porque amo a Chávez, o porque mi familia somos chavistas hasta la muerte, o porque el análisis petrolero de la política es correcto. Es decir, una variedad de respuestas. En el fascismo tú vas y el pensamiento es único. Y la respuesta era, no, que se vaya ese asesino, pero ya va, ¿por qué es asesino? Asesino, maldito, chavista. El discurso era todo el tiempo el mismo. Y cuando tú veías que los medios de comunicación ponían de moda una frase como horda chavista o los círculos del terror, esa frase se repetía al día siguiente en todas las actividades de la derecha en Venezuela. Entonces, es un problema de disociación, es un problema de hipnosis colectiva, y en Puente Ayaguno se tejió tan bien ese plan de hipnosis que todo el mundo
todo el mundo, ojo, no solamente en Venezuela, los chinos, ustedes los cubanos en Estados Unidos, vieron que desde un puente unas personas disparaban contra mujeres embarazadas, niños que pasaban por debajo. Vieron una imagen que nunca existió. Es el nivel del laboratorio mediático de manipulación ahí fue perfecto. Ahorita estamos haciendo varias cosas. Uno es un proyecto de largometraje que pretende ser un homenaje a las personas que desaparecieron en Venezuela durante los años 60. En Venezuela tenemos una triste historia de alrededor de 2.000 personas desaparecidas, que lamentablemente no es tan conocida la historia como en otros países. Venezuela en la época de los años 60, disculpa que me extienda, pero esto es un tema que estamos tratando de reavivar, fue la mayor misión militar norteamericana de los Estados Unidos en toda América Latina. Incluso hay evidencias documentales como documentos desclasificados, cartas del Departamento de la Agencia Central de Inteligencia, Estación Venezuela, a otras estaciones de América Latina, que evidencian que Venezuela fue el primer país del continente donde se aplica la desaparición forzada sistemática, es decir, con un sistema, con un plan. Incluso conseguimos el nombre del agente en el año 63, John Longan, que era el jefe de una oficina de seguridad pública. A mí me parecía estas oficinas que ustedes tienen de intereses norteamericanos. Bueno, basado en eso y basado en alrededor de 100 y pico de entrevistas a sobrevivientes de teatros de operaciones en Venezuela, se construyó este guión de ficción para tratar de llevar a la pantalla grande y contarle sobre todo a las nuevas generaciones la lucha y la realidad que se vivió durante la supuesta democracia de la Cuarta República en Venezuela. Uno de los que llevan el hilo conductor de la historia es un personaje inspirado en una mezcla de dos personajes. Uno es un triste comisario policial que es Henry López Cisco, una persona que estuvo involucrada en masacre de pescadores en Venezuela, que es prófugo de la justicia hoy en día, y en otro personaje que yo lo llamo la contraparte, que es Posada Carriles, la contraparte dramática. A partir de la configuración de estos personajes, de su historia, se construyó un comisario, que es el que lleva, digamos, la parte de... cuenta la historia de las Américas, los entrenamientos que allí se realizaban y cómo operaban los asesores militares norteamericanos en nuestro país. Esperamos, bueno, derrumbar obstáculos y que eso pudiera ser pronto una realidad, porque sentimos que es una película que hace mucha falta en un momento de América Latina en que los enemigos de los cambios juegan al olvido y nosotros no podemos olvidar. Bueno, gracias a Ángel Palacios, también a Maripili Hernández. Los intelectuales reunidos en Caracas en defensa de la humanidad acaban de emitir una declaración allí contra el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina y respaldando los procesos revolucionarios de la región, como estaba pidiendo ahora Ángel Palacios. Gracias a ustedes, nuestros panelistas de hoy, también a quienes estuvieron como invitados en el público y a ustedes, estimados televidentes y radioyentes, por su atención. Seguiremos informando a nuestro pueblo sobre un tema como este que tiene tanto que ver con el destino de nuestra región y la soberanía de nuestros pueblos. Muy buenas noches.